bienvenidos a Cumbres de la Música Popular Chilena, conversaciones con sus creadores, un ciclo de 4 encuentros de conversación con connotados artistas de amplio reconocimiento y trayectoria que este 2021 conmemoran aniversarios de algunas de sus obras más relevantes y conocidas de nuestra música. Espero que disfruten la entrevista de hoy. Sergio Tilo González, del grupo Congreso. Cumbres de la música chilena se llama nuestro ciclo de conversaciones donde revisamos algunos de los discos claves de la música nacional de las últimas décadas. Nos encontramos ahora mismo en el Centro de las Tradiciones de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, particularmente en su Galería de Arte. Y el disco que vamos a revisar en esta ocasión cumple 50 años, son 5 décadas del primer título de un grupo señero de la música nacional. Se trata de El Congreso, el primer disco del grupo Congreso. Y para esta conversación nos encontramos con su fundador, su líder, ¿verdad? No sé. Sergio Tilo González. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti por la invitación y a ver si recordamos algo de ese disco. Vamos a ver si recordamos. Vamos a ver. De hecho, una de las cosas que yo recuerdo es que hace algunos años estaba haciendo una investigación en torno a la música de los años 60, entonces me metí a la Biblioteca Nacional a revisar archivos, diarios de Quilpué, diarios de Valparaíso, y recuerdo haber visto una nota que hablaba del niño prodigio de la batería, Sergio González, de 11 años de edad, más o menos. Más o menos. Y yo me imagino que, bueno, un niño prodigio de la batería en los años 60 en Chile era muy poco común y tal vez más aún de Quilpué. ¿Cómo sucedió eso? ¿Tú venías de una familia de músicos? No, para nada. Okay. Mis padres eran comerciantes, el típico almacén de barrio, y nada, y los hermanos. Mira, la música llegó a la casa a través de mi hermano Fernando, que la típica en el colegio, le enseñan la guitarra, a poner los deditos, en fin. Y de ahí mi hermano Patricio, también mayor que yo, los dos tocaban guitarra, o medio bajo, medio guitarra. Y yo estaba ahí mirando, jugando a la pelota. Así que un día me metí ahí, entre ellos tocaban y empecé a golpear cosas, muebles, ollas. Y así partió la música en mí, a través de ellos, digo. Claro. Ahora, en la familia sí, uno después empieza a investigar y habían tías que hacían en Santiago clases de arpa, otros del canto lírico, pero nunca tuve contactos con ellos. Pero eran como unos fantasmas así que estaban en las conversaciones. Y ese primer grupo que armaste con tus hermanos se llamaba Los Masters. Los Masters, bueno, la verdad que ellos lo armaron, yo me colé. Ok. Claro, los Masters, bueno, tuvimos varios nombres, ¿eh? Otros se llamaban los Jets, me acuerdo. Y otro más que ya, bueno. Y hasta que los Masters, claro, los Masters grabaron música instrumental en ese tiempo. Y Los Masters es una banda recordada en la zona también, porque sí, tenían una actividad en vivo bastante constante. Teníamos actividades en los carnavales, en las kermeses, compañías de bomberos y afines. Compañía de bomberos. Sí, mira, una anécdota muy bonita, que siempre la cuento o no la cuento, no me acuerdo ya. La primera tocata que fue así como con alguna recompensa, okay, fue en la compañía de bomberos de Quilpué. Y nos pagaron con unas cajas de fideos. ¿Cajas de fideos? Sí. Claro, porque éramos muy niños, entonces el dinero era como raro, ¿no? Claro, que recibiéramos plata. Entonces nos pagaron. Esa fue nuestra primera tocata así comercial. Sí. Yo entiendo que otro de los grupos musicales de Quilpué con el que ustedes frecuentaban eran los Psicodélicos, que era el grupo que tenía Pancho Sasso, también adolescente. También, claro. Ellos eran más rockeros, ¿no? Sí, más, un poco más Rolling Stone, más Beatles, algo así.
andaban buscando. Y nosotros éramos un poco más latinos, ya en ese tiempo tocábamos música de los Tim Tops, o sea, rock en español. Claro. Y hay un punto en que el grupo Los Masters y los psicodélicos, o parte de los psicodélicos, Sí, se unen, sí. y ese es el germen de Congreso. Eso es. ¿Tú recuerdas por qué sucedió eso? ¿Era porque ya tenían en la cabeza la idea de hacer otro tipo de música a la que desarrollaban? Yo creo que los psicodélicos, hubo un tiempo en que como que ya algo pasó en ellos que no siguieron. Y ahí quedaron varios músicos buenísimos, entre ellos Pancho Sasso. Y la segunda voz de los psicodélicos, Waldo Muñoz, creo, sí. No es Waldo Muñoz. Waldo Morales. Waldo Morales. Muñoz era su productor, su representante. Waldo Morales. Y él fue, curiosamente, uno de los primeros que cantó con nosotros, antes que Pancho. Antes que Pancho Sasso. Sí. Ya. Y hicimos no video, era cine en ese tiempo, de una canción de los Rolling Stones. Grabada. No, ya no sé dónde estarán esas cosas. ¿Y ya se llamaba Congreso en ese punto? No, todavía no. Ah, sí. Sí, claro. Ya. Claro, cuando ya dejamos de hacer música instrumental o bailable. Sí. Claro, pero Pancho entró, pero... O sea, bueno, Congreso parte de Pancho, la verdad. Claro, y eso estamos hablando más o menos... Con composiciones propias ya y, Claro. y texto y todo. Y eso estamos hablando más o menos del año 69. Debe haber sido 68, 69. Sí, 69 es cuando tocamos por primera vez en público, pero hay un proceso anterior de juntarnos, conversar, estar. Bueno, y ese año 69 aparece también el primer disco de Congreso, un disco single. Un Claro. disco con dos temas, con Maestranzas de Noche, que es la musicalización de Pablo Neruda. ¿Cierto? El Cóndor pasa, por el otro lado. Ajá. ¿Y por qué musicalizar a Neruda? ¿Recuerdas cómo surgió esa inquietud? Mira, esa es una canción que la musicalizó mi hermano Fernando. Y yo creo que era como una parte de experimentando qué pasaba con los textos en español, ¿no? Un poco eso, antes que Pancho se lanzara a escribir. Y un poquito de eso. Ahora, cuando fuimos al sello a grabar, nos dijeron, no, es que tienen que grabar un cover porque así es la cosa hoy día, y etcétera, etcétera. Años 60 y tanto. Por lo tanto, todos los músicos chilenos hacían covers. Estaba la nueva ola y todo ese asunto. Así que hicimos el Cóndor pasa. ¿Por qué? ¿Y por qué dijeron, sí, fantástico? Porque Simon & Garfunkel lo había grabado antes. Entonces, Claro. Entonces está bien, tienen que hacer un cover de estos gringos. Yo me imagino que no era... En vez de pensar que la música estaba al lado nuestro, ¿no? Por supuesto, claro. Se dio toda la vuelta. Se dio toda la vuelta. Yo me imagino que no era muy común musicalizar a Neruda en un contexto más eléctrico. No, para nada. Porque muchas musicalizaciones de Neruda en ese momento eran más folclóricas. Sí, claro. Vicente Bianchi con orquesta sinfónica y ese tipo de cosas. Claro. Sí. No, pues era algo extraño. Pero lo más extraño fue que esa canción, bueno, salió, por supuesto, el primer single. Y nada, pues nosotros de Quilpué, felices de grabar en Santiago, sale el disco y de repente estábamos en Quilpué y lo escuchamos en la radio, así. ¡Guau! Ha de haber sido... Por primera vez un tema nuestro en la radio. Claro. Y me recuerdo que fue Ricardo García, Ricardo García. quien lo empezó a tocar muy seguido. Y entonces a las 5 de la tarde siempre poníamos la radio por Ricardo García para escuchar nuestra canción. No, pero es súper emocionante porque, claro, son cosas de niño. Claro. Uno piensa soñar, como hay una canción, soñar estar en la radio. Y fue pues, sin ninguna... O sea, nosotros no conocíamos a Ricardo en ese tiempo. Claro. Después sí, en Alerce tuvimos Claro. muchas conversas con él. Y ustedes eran jovencísimos en ese momento. Sí, pues, yo he tenido, ¿qué? 18, 19 años, Claro. no, 16 por ahí, no sé, ya. Yo me imagino que el cambio de década, 69, ya entrando a los 70, ese cambio de década era un momento muy vibrante como para la cultura y el arte Hermoso. en general. Hermoso. Sí. ¿Ustedes sentían que con otros contemporáneos como los Jaivas o los Blobs desarrollaban un lenguaje común? ¿Se sentían parte de algo? Yo creo que, mira, toda Latinoamérica estaba en esa. Había el grupo Polen en Perú, otros más que no recuerdo ahora. Y sin conocernos estábamos haciendo algo similar. Pero esto no es que sea tan genial, ¿no? Sino que
era el momento. O sea, habían dos o tres cosas que te influían en eso. Primero, estaba un movimiento psicodélico, hippie, que ahí estábamos nosotros sí o sí. Pero alrededor nuestro estaban pasando cosas muy importantes con el folclore. Inti Illimani, Quilapayún, bueno, Violeta, todo que tenía que ver también con una posición más política también de la música. Y nosotros estábamos en una posición mucho más, bueno, más hippie. Eran Claro, más chicos también. ¿Sí? Éramos más chicos, éramos de provincia, entonces tampoco había tanta efervescencia en ese tipo. Pero sí, la cosa cultural estaba muy fuerte, ¿no? Yo me recuerdo salir a las calles y ver murales de la Ramona Parra increíbles, hermosos, llenos de colores, en las plazas jóvenes tocando quena, palitos encima de un bongo, en fin. Había una cosa así, muy de como rescatar quizás una sonoridad más latinoamericana. Entiendo. Y por lo tanto fue bastante simple llegar a esta mezcla de rock con música de nuestro país o de nuestra Latinoamérica. Claro. Y en un lado un poco más técnico, ¿no descolocaba un poco a los ingenieros de sonido de ese momento grabar, por ejemplo, una batería y una quena en un momento que se grababa de manera muy distinta a hoy? Claro. Bueno, todos estos discos, no sé, creo que 4 o algo así que hicimos nosotros en esa época, se grababa todo de una vez, pues. O sea, era muy fácil hacer un disco. Llegábamos al estudio y a las 8 de la noche salía con el disco bajo el brazo. No había mezcla, no había pinchaje o nada. Había que tocar de una sola vez y era maravilloso. Bueno. Y imagino que había que estar muy bien ensayado. Claro, por un lado. Y también por ese mismo motivo algunos discos tienen pifias, fallas, qué sé yo, pero la dejamos. Sí. Claro. Son interpretaciones. Además el tiempo también era limitado. Nuestro bus partía a las 8 de la noche de vuelta. Es una locura, porque llegábamos, te tengo que poner en el contexto, Quilpué estaba a un bus y a un tren de Santiago al día. Okay. Es decir, perdías el bus de las 6 de la mañana y ya no podías viajar hasta el otro día. Entonces era muy distinta la comunicación entre provincia y Santiago. Y me imagino que claro, muchas más horas de distancia. Pero muchísimo. Llegábamos como a las 11 de la mañana. Claro. Y hay una carátula nuestra muy bonita que es el viaje por la cresta del mundo, saliéndonos un poco del disco. Sí, sí, sí. Que es una carreta, ¿no? Con instrumentos. Y es porque nosotros llegábamos, el bus llegaba a la estación Mapocho, ahí estaba. Y éramos medio guasos, como que teníamos miedo a los taxistas de Santiago. Y entonces arrendamos un carretón de la Vega, o sea, del mercado. Y él nos trajo con los instrumentos caminando hasta la calle San Antonio. ¿Dónde están los estudios de Bodeón? Claro. Entonces hicimos todo el recorrido con los instrumentos arriba del carretón y de ahí salió esa carátula. Ya. Una época que Quilpué estaba tal vez mentalmente mucho más separado de Santiago. O sea, mentalmente y físicamente. Como te digo, tú perdías ese bus y hasta el otro día. Tú me decías que esta mezcla de una música más eléctrica, rock y cosas más latinoamericanas estaba de algún modo en el aire. Yo pienso que sí. Yo creo que no fue una cosa así, oye, qué tipo más increíble, cómo se le ocurrió hacer esto. No. Ya, pero... Claro, algunos no se dieron cuenta de eso y siguieron haciéndolo. Por supuesto. Claro. Y por otro lado, había tal vez, no sé si ciertos malentendidos o gente que tal vez no entendía bien esta mezcla que le hiciera como cierto ruido. Sí, en realidad me fui para otro lado con tu pregunta. Sí, claro, pero mira, no los técnicos de sonido estaban muy raros, así como ellos hacían su pega bien, sino que la gente que organizaba conciertos. O sea, ¿qué son ustedes? ¿Los lleva a un concierto rock o los lleva a un concierto folclórico? Y ahí estaba. Y el público también, o sea, o músicos. Decían, oye, pero ¿cómo? ¿Qué están haciendo en un concierto rock con una quena y un bombo legüero? Claro, costó un poco esa... Pero después se entendió y nos invitaban de ambos lados. De hecho, estuvimos en la nueva canción chilena, en la última versión que se hizo, en el 72 creo que fue. Teatro Municipal. Claro. Entonces, te fijas, como que estábamos en las dos aguas. Así, exacto. Porque, por ejemplo, odiados y no odiados. Sí, porque yo recuerdo que hay otros compañeros de generación que
que tenían a veces ciertos conflictos con ciertos públicos. Por Sí. ejemplo, los Jaivas en ese momento, los Vlogs con... Claro, lo Eduardo que pasa es que después en este grupo Congreso y Jaiba y Blob, como tú bien lo dices, después de haber hecho canciones hubo un momento como de mucho más libertad también. Ya. Y yo recuerdo haber ido a un colegio en Viña a tocar como Congreso y tocábamos las canciones y el director estaba feliz, qué sé yo, que la gente. Entonces nos llamaron para el próximo año. Ya. Pero el próximo año, este mismo grupo se subía al escenario, no a tocar canciones, sino que a ver qué salía arriba del escenario. Ok. A improvisar y la cosa se alargaba y se alargaba, a veces con mucho éxito en nuestra performance, pero otras veces no. Dependía del momento. Entonces, y yo me acuerdo, esa cara de ese director estaba furioso porque, claro, él pensaba que él iba a escuchar canciones y Claro. arriba nosotros hicimos... Que un poco les pasó a estos dos grupos que tú nombras también, Java Claro. y Blob, de experimentar otras cosas. Y tú mencionabas eso del Festival de la Nueva Canción Chilena, era algo que yo te iba a consultar porque Ya. es bien único para un grupo Claro. con esa alineación también de batería, guitarra, haber Exacto. estado en ese Festival de la Nueva Canción. Sí, fue hermoso haber estado porque, bueno, estaban todos los próceres ahí. Claro. Patricio Mann, Rolando Larcón, Víctor Jara, los hermanos Parra, Isabel, qué sé yo. Y sí, era raro. Aparte que era un grupo de provincias. Pues, sí, imagínate, todavía provincia, en ese tiempo era muy lejano. Sí, sí, que sí, alguien sí. de provincia pudiera estar invitado. Y te puedo contar algo bonito de eso, porque como veníamos de Valparaíso, de Viña, de todo ese sector, nuestra canción partía con un sonido de mar. Un poco para poner en contexto de dónde veníamos. Oh, ok. Y bueno, la tecnología en ese tiempo para nosotros era muy lejana de cómo hacerlo. Entonces trajimos un cassette, una casetera, lo enchufamos a un equipo de guitarra arriba del escenario y pusimos el mar desde ahí con un micrófono. Ah, claro, claro. Claro, no. Y funcionaba. Y funcionaba, la gente escuchaba el mar así al comienzo. Hoy quería mostrarte... Muy precario, pero hermosos momentos, porque tú te las arreglabas cómo hacer las cosas. Claro, había mucho ingenio en ese momento que los implementos técnicos todavía eran escasos. Desde construirse los instrumentos hasta ese tipo de cosas. Claro. Que es algo que repiten muchos músicos de esa época. Nos construíamos nuestras propias guitarras. Sí, es que no había nada acá. Sí. Te quería mostrar esto. No sé si reconoces esa actuación. Claro que sí. Pues. Esa es una de las, probablemente las más antiguas grabaciones en audiovisual de Congreso que se conservan. Yo creo. O sea, mira, deben haber otras, pero en gente privada, digamos, que no estarán, porque siempre se veía una cámara dando vueltas. Claro que la recuerdo. Ahí estás, tú estás tocando el arpa. Estoy tocando el arpa, este es el cerito de mi pieza. Exacto. Sí. Y mira, y en este programa, ahora que me estoy acordando, estaba Penincho. Penincho Cárcamo. Animando. Oye, qué joven está este chiquillo. Bueno, todos nosotros. Sí, Ahí, hermoso, ¿eh? Ahí seguía siendo un grupo de hermanos, Congreso. Sí. ¿Y cómo Sí. era esa dinámica siendo...? Porque ha tenido muchas formaciones, Congreso, pero en ese momento un grupo de hermanos me imagino que funcionaba de otra forma. Nace así, pues, entonces era muy natural que fuese. Y el bajista es un cuñado de Fernando Hurtado. Claro. Entonces era como todo muy... Bueno, que las cosas siempre se dieron de ese modo, muy familiares, muy cotidianas, hasta hoy día. Aquí no hay como, por ejemplo, cuando alguna vez nos deja un músico porque quiere irse a hacer sus cosas, no hay que hay que llamar a alguien para ver una especie de, a ver, toca tú, no, sino que quién es el que está más cercano a nosotros. Claro. Como ser humano, ni siquiera si toca tanto, toca menos. Y de ahí eso es lo que nos une un poco, no sé, el cariño, la amistad entre nosotros. Claro. Sí, o sea, hoy día en Chile hay muchísimos músicos maravillosos como tocan jóvenes, pero claro, tenemos que trabajar con gente
cariñosa, o sea, que tengamos una afinidad humana primero, y después si toca bien, mejor, pues. Claro, claro, no es algo tan frío, digamos. Claro, claro. Claro, no es una empresa que busca a los mejores, ¿no? Claro. Claro. Cuando apareció ese primer single de Congreso, Maestranzas de Noche, y ustedes lo escucharon en la radio y les generó como ese impacto, imagino que al haber salido el álbum, el año 71, el Congreso, igual debe haber sido un momento especial. No, especial, porque claro, antiguamente tú tenías que grabar varios singles antes para que te dieran la pasada en el sello a hacer un larga duración, Claro. LP. ¿Y has tenido la ocasión de volver a escuchar ese disco últimamente? Últimamente, hace muy poquito, hace unos días atrás. Ya, después de mucho tiempo, probablemente. Sí, eligiendo un poco lo que vamos a tocar seguramente en los conciertos a futuro. ¿Y cómo ha sido reencontrarse con eso? Porque imagino que No, hermoso, la audición superbonito. lleva un poco a esos años. Claro, es curioso porque los estudios antiguamente eran tremendamente buenos. ¿Ah? O sea, micrófonos Neumann, el que sabe de esto va a entender a qué me estoy refiriendo. Compresores fierros, te fijas, no de computador. Claro. Entonces las reverb eran piezas grandes con azulejos para que la voz sonara con... O sea, todo muy natural. Entonces el sonido es súper bueno. Me sorprendió el sonido. Así como sonaba tan bien en esa época. Y grabando todos juntos, ¿no? En el mismo espacio. En vivo. En vivo, de una. Hoy día, claro, nosotros por lo menos tratamos de conservar eso y generalmente grabamos la base. La base significa piano, bajo, batería, de una vez. Y después, bueno, se suman saxo y todo lo demás, voces, marimba. Pero eso de tocar todos al mismo momento es bueno. Bueno, ahora claro, con la pandemia este último disco que estamos haciendo, lo estamos haciendo un poquito distinto. Claro. Hemos avanzado cada uno en sus casas. Más fragmentado. Claro, y luego nos juntamos en el estudio y avanzamos en eso, pero cada uno lleva ya algo más o menos avanzado. Oye, cuando apareció el disco del Congreso, uno podría haber, o en el caso de ustedes, podrían haber proyectado que tal vez era el punto de partida de una carrera bastante larga. No, para nada. Ya, ¿cómo lo veían en ese momento? No, mira, igual que hoy día. O sea, nos gusta, es que estamos hablando ahora de un disco de 50 años, está bien, Sí. pero nuestra mente está puesta en el disco nuevo. Sí, no estamos mucho con eso del... A ver, la historia obviamente que es re importante y recordar, etc. Pero mientras yo una vez dije, mientras yo me pueda abrochar los zapatos, voy a seguir haciendo música nueva. Bueno, y eso es algo que ha sido muy patente a lo largo de la historia. Claro, claro. O sea, siempre hay discos nuevos. Cada, no sé, 4 o 5 años, a veces más seguido, otras veces. Pero sí, no nos gusta quedarnos con lo que ya hicimos. Creo que es fundamental para uno como ser humano no instalarse en un lugar tan cómodo, ¿no? Siempre estar como... Bueno, a mí, yo como compositor siempre... con mi alumno a veces lo conversamos y claro, para mí el riesgo es muy importante y también, ¿cómo se puede? Se me olvida la palabra ahora. Esto de no irse mucho a la razón, sino a la intuición. La intuición. Intuición, riesgo y cariño, amor por lo que uno hace. Con esas tres cosas ya estamos al otro lado. Después, claro, puede entrar la razón a decir, ok, mira, esto lo podemos hacer así, acá, pero el primer impulso es el riesgo y la intuición. Ok. Sí, para mí. Y eso creo que con los congresos sigue. O sea, sí, hagamos un disco nuevo, ok, ya. O sea, bueno, me imagino que esas son como las claves como para tener, digamos, esas inquietudes todavía como en alerta, porque sí, hay muchos músicos que ya tienen unas carreras bastante largas y es muy natural que comienzan a ya interpretar sus grandes éxitos. Claro, claro. Pero ustedes tienen unas inquietudes que no son tan comunes. Sí. Yo creo que como el concepto que siempre hemos tenido, lo hemos hablado internamente, que esto es como una balsa de locos que va visitando distintos puertos.
Y esos son los discos, en el fondo, Ya. porque son uno muy distinto de otro también. Y que alguna vez esto se va, digamos, va a dejar de visualizarla porque se va a meter en una neblina y se va a perder sin que nadie se dé cuenta. Es un poco eso lo que tenemos trazado para nosotros. ¿Ah? Ir hoy día caminando o navegando, pero sin el afán no sé, sin el afán de romperla, ¿no? Como Claro. se dice así tan habitualmente. Claro, claro. Sino que más bien de ir dejando la huella que uno tiene que dejar nomás. Claro. Naturalmente, sin apuro y sin pretensiones, ¿no? Con mucha... Somos muy normales, ¿no? dentro de la fauna de músicos, ¿no? O de Seguro. artistas, ¿no? Bueno, esa palabra artista también es súper cuestionable. Oye, Tilo, muchísimas gracias por esta conversación. Ya, pues. Un placer conversar contigo y muchas felicidades por estos primeros 50 años del primer disco congreso. Sí, pues oye, y vienen un montón de hitos así, ¿no? Que ojalá lo tomemos en cuenta. Sí, sería fantástico. Yo sé que mucha gente lo estaría esperando también. No, sí, vienen varias cosas a futuro también, que eso es lo que nos mueve. Fantástico, muchísimas gracias Ya, pues. por la conversación. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.